Bienvenidos a este segundo encuentro virtual de autores de 0x Word. Hoy contamos con la presencia de Fran Ramírez, de nuevo a mi lado, de Beatriz Cerrolaza, de Álvaro Núñez y de Pilar Vila. Bueno, antes de empezar a que nos cuenten un poco sobre sus libros, sobre sus opiniones en diferentes temas, vamos a hacer una pequeña entrevista a Beatriz por el proyecto de My Public Inbox, que nos va a hablar un poco de él. Y bueno, Beatriz, bienvenida. Muchas gracias. ¿Nos puedes contar, Beatriz, un poco sobre ti? Primero, cómo surge el proyecto y qué es My Public Inbox. Vale, pues yo soy ingeniera y doctora en telecomunicaciones. Soy CEO de otra compañía que se llama Lise Devices, en la que comercializamos una medida de seguridad para proteger billetes y documentos de identidad frente a falsificaciones. Es una tecnología que desarrollamos en la universidad. Y bueno, pues desde hace unos meses me embarqué en esta nueva aventura, My Public Inbox, de la mano de Chema Alonso, al que conocí pues con mi primera startup. Y My Public Inbox básicamente es una red de contactos o una plataforma en la que bueno, pues te encuentras a personas relevantes en distintos campos, en distintas áreas. Son personajes de referencia o referentes y están accesibles con garantía de respuesta para quien les contacte. Tienen un perfil público, es una especie de página personal y bueno, pues lo que puedes ahí es contactarles. Cada uno de ellos le pone precio a la lectura y respuesta de un mensaje. Y bueno, pues lo que pretendemos es ofrecer diferentes ventajas tanto a esos perfiles públicos como a quien quiere contactar con ellos. La principal ventaja para los perfiles públicos pues es que pueden gestionar mucho mejor esos contactos no solicitados que habitualmente reciben por todo tipo de canales disponibles, ya sea redes sociales, en público, por privado, a su email personal, su email de trabajo, incluso algunos por WhatsApp. Y bueno, pues el poder canalizar ahí todos esos contactos que ellos no han solicitado de gente a la que no conocen, pues es una ventaja. Y luego para quien quiere contactar con ellos también es una ventaja el saber que a través de la plataforma pueden contactarles, tener la seguridad de que les van a leer, de que está llegando a la persona adecuada su mensaje y de que van a obtener la respuesta. Y eso es así resumido. Luego os cuento pues todo lo que queráis. Perfecto. Pues, a ver, Beatriz, en la sociedad que vivimos, ¿cómo crees que manejamos nuestro tiempo? Sobre todo las personas más tecnológicas. Pues de hecho, My Public Inbox surgió un poco por eso, porque lo que nos dimos cuenta en alguna caña y algún café hablando Chema y yo, era, bueno, pues es un perfil muy que se ciñe muy bien a lo que definiríamos perfil público en My Public Inbox. Y bueno, pues él recibía del orden de 50 a 100 mensajes al día, pues por Instagram, por Twitter, por Facebook, por email, de gente a la que él no le había pedido que le escribiera y se daba cuenta de que dedicaba mucho tiempo al día simplemente a la lectura de esos mensajes, aunque no respondiera a todos. Y bueno, hablando un poco de eso, nos dimos cuenta de que yo tengo varios colegas de la universidad, de mi promoción, con los que sigo en contacto, muchos de ellos en grandes empresas y a veces de broma, pero con bastante verdad de trasfondo. Muchas veces les digo que su trabajo consiste en responder emails, porque se pasan la vida respondiendo emails y yendo a reuniones para fijar fecha para otras reuniones y para mandar emails después de la reunión. Entonces, pues yo creo que hay herramientas que nos han facilitado mucho la vida, porque hay veces que bueno, pues nos imaginamos cómo era antes del email las comunicaciones y pensamos, madre mía, cómo hacían, ¿no? Pero en otras ocasiones yo creo que implica mucha pérdida de tiempo o usar el tiempo de una forma no eficiente. Y entonces, My Public Inbox, para que nos quede claro, Sí. ¿cómo nos ayuda a optimizar el tiempo? Bueno, de entrada de una forma muy sencilla. Lo que hemos comprobado es que la mayoría de los perfiles públicos que utilizan My Public Inbox para canalizar esos contactos que no han solicitado, esa primera toma de contacto,
lo que se dan cuenta es que una vez que anuncian como forma de contacto su perfil público y que mandan esa respuesta automática a quienes les contactan por otro canal, pues se reduce considerablemente el número de contactos, con lo cual, pues de esos 50 contactos al día que a veces recibían, a lo mejor se queda en 5, de modo que no era ni tan importante, ni tan urgente, ni tan especial, ni tan maravilloso lo que les tenían que contar. Y luego lo que nos hemos dado cuenta también es de que los mensajes que llegan ya suelen ser mensajes de calidad. O sea, suelen ser mensajes con una propuesta más seria, con una invitación formal, pues a lo mejor a ser conferenciante en un evento o a participar en un libro, cosas así, bueno, pues que ya hace esa criba que se habían dado cuenta muchos de los perfiles públicos de que en ocasiones habían perdido oportunidades de negocio o de trabajo porque entre tanto mensaje pues se perdía o lo leían ya tarde o había llegado a la bandeja de spam o simplemente pues no habían reparado en ese mensaje que a lo mejor era el interesante. Bien, y bueno, en esta situación que estamos ahora tan difícil y tan especial, me gustaría que nos contaras, bueno, yo conozco el proyecto y conozco la campaña, pero que nos contaras al resto un poco la campaña que desde My Public Inbox o habéis lanzado para aportar el granito de arena, ¿no? en la lucha del COVID-19. Sí. Bueno, pues en My Public Inbox, bueno, lo que hemos hecho es, nos hemos dado cuenta de que algunos de nuestros perfiles ya utilizaban la plataforma como un canal más para desarrollar su actividad profesional, es decir, bueno, pues igual que utilizaban Skype, algunos a lo mejor para terapias o para asesoría, pues My Public Inbox es un canal más. Y lo que nos hemos dado cuenta es de que en estos momentos en los que no se puede viajar, no se puede visitar a la gente, no se puede uno desplazar y no puede salir de casa, pues es una alternativa que realmente está funcionando muy bien en ese sentido. Y lo que decidimos fue, bueno, pues aportar nuestro granito de arena. Tuvimos una campaña que ya ha finalizado en la que todas las compras que se hicieron de Tempos, que es la moneda que se utiliza para la comunicación, pues se doblaban, es decir, tú comprabas 500 Tempos y recibías 1000, o comprabas 200, recibías 400. Como ya alcanzamos el tope que nos habíamos marcado, pues esa campaña finalizó, pero todavía siguen vigentes otras dos iniciativas que hicimos. Una es que bueno, hemos habilitado un buzón que permite donaciones, es decir, todo el que quiera puede donar sus Tempos a través del buzón. Y nosotros, cuando acabe el estado de alarma, lo que haremos es, con toda la recaudación que hayamos hecho, igualarla para doblar el importe y donarlo a Cruz Roja. Esa es la primera iniciativa. Y luego, bueno, todos los perfiles públicos que además quieran donar sus Tempos, pues también pueden hacerlo, si no por el buzón, pues directamente diciéndonos a nosotros la cantidad que quieren donar. Y esa es básicamente la iniciativa que hemos hecho, bueno, pues para aportar nuestro granito y bueno, también decir que no se trata de comprar Tempos para hacer donaciones, ¿vale? Sino que lo que pretendemos es que la gente que tuviera ya Tempos y que no los iba a usar porque ya había hecho la consulta que quería y no tenía pensado usarlos próximamente, pues sin necesidad de gastar más dinero pudiera hacer esa aportación a Cruz Roja, ¿vale? El que quiera donar y para ello vaya a comprar Tempos, pues no tiene sentido que directamente done a Cruz Roja y se quita el IVA y se quita los impuestos que tiene que pagar al comprar los Tempos, ¿vale? Pues bueno, por mi parte, enhorabuena por la iniciativa, por el proyecto. O sea, yo esto ya lo he hablado con Fran en su día, que es una idea innovadora, eso no cabe duda. Y no sé, Fran, si quieres comentar algo más. Sí, no, yo lo único que cuando me lo contó Chema y Pablo el proyecto, lo primero que me vino a la mente fue un libro de Bill Gates, fíjate, del 95, que está genial porque el tío hace una cantidad de predicciones relacionadas con el email brutales. Y estamos hablando del 95, de 1995. Y una de ellas justamente era que teníamos que darle más valor a los emails y al tiempo invertido en los emails.
Es impresionante porque a raíz de ahí también hice un artículo para el blog de Chema y ahí lo explicaba bien con el libro y tal. O sea, que vais por buen camino, porque si Bill Gates ya lo dijo en el 95 es porque eso, vamos, se va a cumplir seguro. Bill Gates es ahora el nuevo referente para todo, ¿no? Ya no solo para la tecnología, sino también para la ciencia y con lo cual, para mí me parece un proyecto espectacular, ¿eh? Sí, nosotros de hecho la reflexión que hicimos fue un poco esa. O sea, el uso del email se está haciendo un uso que al no ser el adecuado, pues se está perdiendo un poco, yo creo, ese valor que tenía, que para mí es una de las herramientas más impresionantes que nos han traído las nuevas tecnologías. Pero pasa un poco como ocurrió en su momento con el correo postal, que lo raro cuando abrías el buzón era encontrarte una carta y lo que te encontrabas normalmente era o cartas del banco o publicidad. Sí. Y con el email pasa un poco lo mismo, que te encuentras o bien emails que no van dirigidos a ti, que ocurre mucho en grandes empresas, emails dirigidos a 20, a 30, a 40 personas, en lugar de buscar la persona que de verdad puede ayudarte a resolver el problema, o bien lo que te encuentras es eso, muchísimo spam, publicidad, listas de distribución que a veces ni te has dado de alta. Entonces es un poco devolverle eso es al email, ese valor que tiene y como herramienta de comunicación. Pues muchas gracias, Beatriz. Nada, ahora te animo a que te quedes con nosotros, con Álvaro, con Pilar y con Fran, para que, bueno, pues comentemos un poco cierta parte de actualidad, de cosas tecnológicas, del sector de la ciberseguridad, de otros sectores. Pero antes, Fran, te dejo de nuevo la palabra para que presentes a los autores. Vale, bueno, casi mejor como hicimos en la anterior edición de estos vídeos, que se presenten ellos, así que primero con Pilar. Nada, Pilar, Vale. yo solo decirte que tu libro lo tengo como referencia, me parece muy bueno, en serio, porque es un tema que no domino, el tema de forensic y eso, pero me parece brutal porque no solamente por el enfoque hacia el tema judicial, sino también por la cantidad de conocimiento que se requiere para llegar a hacer ese tipo de análisis, con lo cual me parece un libro de referencia y bastante bueno. Así que te dejo a ti mejor que lo presentes tú. Te lo agradezco y si lo has leído, Nada. enhorabuena, Sí, porque sí, lo has leído. prácticamente es denso. Bueno, a ver, yo ya llevo años como perito, a raíz de eso monté una empresa. Pues, por ejemplo, hace 10 años la verdad es que no había muchas periciales, ¿no? Eso fue creciendo exponencialmente, pero a lo mejor en 2010, no es que ahora se conozca mucho la figura del perito, pero a lo mejor en 2010, o sea, nada, cero, pasaban cosas y no se sabía ni a quién había que llamar prácticamente, ¿no? Y eso fue creciendo hasta ahora que, bueno, ya se conoce mucho más la figura del perito, ya se utiliza mucho a nivel judicial y claro, esto técnicamente se nos está complicando mucho el trabajo porque las compañías ya con las actualizaciones a veces nos cambian de sitio las cosas y también que la complejidad de, por ejemplo, cifrados por hardware, por poner un ejemplo, ¿no? A los investigadores también nos dificulta mucho el poder acceder a los datos. Entonces, bueno, de lo que era el mundo del peritaje hace 10 años ahora ha ido evolucionando mucho y esto seguirá evolucionando. Yo siempre digo que tengo suerte porque yo no soy de las que tiene que romper contraseñas, ¿no? Porque a mí si mi cliente me da algo, me tiene que dar la contraseña o el passcode, lo que sea. La policía y la Guardia Civil son los que tienen estas complicaciones normalmente para acceder a la información. A mí esas cosas solo me pasan en la competencia desleal. Si hay un trabajador cabreado, ¿no?, que se va de la empresa y lo deja todo protegido con otras contraseñas. Ahí sí que tenemos los problemas. Pero bueno, salvo esas situaciones, en general el cliente nos va a dar la información y no tenemos tantos obstáculos. Se me ha ido un poco la idea de lo que me habías preguntado, Fran, perdona. Yo me puse aquí a hablar. No, lo siguiente, un poco que nos cuentes sobre tu libro, la experiencia de hacerlo, un poco cómo fue el proceso, A ver, o el sufrimiento en con este caso, no sufrimiento, sabemos. es decir, que fue un sufrimiento. Porque a mí me pareció muy fácil inicialmente.
como yo suelo dar formación y tenía muchísimo material de la formación que daba, yo dije, va, tengo aquí un amplio espectro de documentación, de muestras, de máquinas que yo tenía creadas, etcétera, que usaba para los cursos. Entonces pensé que lo iba a hacer muy rápido y la realidad fue que no. Porque, claro, las cosas cambian con muchísima rapidez y documentación que yo tenía, descubrí que había cosas que ya no me valían. Bueno, nosotros en Forense siempre tenemos que estar investigando, siempre. Entonces, claro, primero ya cribar todo el espectro de datos que yo tenía, porque claro, en el libro hablo de los distintos sistemas operativos, de cómo investigar en los distintos sistemas operativos, Windows, Linux y MacOS, y con qué herramientas. Y hay distintos tipos de herramientas también en los 3 sistemas operativos, ¿no? Entonces, claro, empezar a cribar toda la información que yo tenía. Luego empezar a ver que con las últimas actualizaciones de Windows, por ejemplo, ya me habían cambiado cosas, ¿no? Ese tipo de casuísticas. Y me costó mucho más de lo que pensaba, por intentar sintetizar más la información, ser más concisa, poner herramientas que me parecían realmente interesantes, porque hay muchas herramientas, hay muchos software libre para buscar información, pero claro, intentaba ser un poco más concreta. Y luego intentar también poner pues algunos ejemplos, algún resumen de algún caso que nosotros hemos tenido en cada capítulo, ¿no? Algún pequeño ejemplo, porque yo creo que el forense en sí, o sea, la técnica del forense, pues con investigación vas sacando cosas, pero lo que es un poco la experiencia, los tipos de casos y luego lo que te puedes encontrar realmente en un juzgado cambia. Y bueno, también quería aportar un poco esos pequeños resúmenes o ejemplos de cosas que nosotros hemos visto en el día a día. Digo nosotros porque luego acabé montando una empresa. O sea, al final, claro, como los casos fueron creciendo exponencialmente, pues decidí montar una empresa y ahí estamos. La empresa ya tiene 5 años y ya no solo hacemos forense, hacemos más cosas, ¿no? Fuimos ampliando ahí el espectro en ciberseguridad, pero bueno, yo creo que un poco nuestra marca personal es el análisis forense digital. Y yo dentro de la empresa es lo que hago, me dedico solo a esa parte, no hago consultoría ni auditoría, por ejemplo. Entonces al final es el sello que tenemos. Y Pilar, ya que dices del día a día, ¿cómo es el día a día de un analista forense? Mira, va por temporadas, pero claro, a veces hay momentos de estrés porque te llaman de hemos perdido los datos, se ha estropeado un disco que tenemos en un RAID y ¿dónde está ese disco? Pues no sabemos, tenemos una empresa subcontratada, esa empresa subcontratada tiene a otra subcontratada y resulta que el disco está en Alemania. Esto es por poner un ejemplo, ¿no? Pero al final en el forense suelen ser todo urgencias porque o tengo que recuperar datos de un disco duro que me ha fallado y quiero ver de quién ha sido la culpa de lo que ha pasado, o se me han ido 2 trabajadores y veo que estoy perdiendo a mis clientes a marchas forzadas y necesito descubrir si esto está relacionado o no. Entonces, nosotros estamos muy marcados por los tiempos, tenemos, para que no se borren las evidencias, para intentar recuperar todo lo posible, porque un juzgado ha marcado unas fechas y a nosotros nos llaman la semana anterior, porque se dan cuenta de que se puede hacer algo con un informe pericial, porque los abogados todavía no están tan concienciados de eso. Se siguen presentando datos digitales en documentación, en fotocopias. Entonces, dependiendo de cómo la parte contraria reaccione a eso, te lo van a aceptar o no te lo van a aceptar. Entonces, claro, son cosas que todavía hay determinados tipos de abogados que a lo mejor son más de la antigua escuela, todavía están empezando a ver ahora toda la parte digital y todo lo que se puede demostrar con la parte digital. Pero bueno, para mí la pericial es un trabajo muy bonito. Prefiero hacer periciales que incident response, porque en incident response lo paso bastante peor, sobre todo por el estrés. O sea, me gusta más porque a la pericial también le tienes que buscar el enfoque. No tiene solo la connotación técnica, a veces también tiene otros tipos de enfoques
que le tienes que dar al caso completo, ¿no? Porque los peritos trabajamos con la información digital, pero a veces no tenemos esa información digital. Entonces hay que completar ese caso con más información, ¿no? Por ejemplo, a veces te presentan solo fotocopias o te presentan informes que se presentaron al juzgado porque lo presentó la policía, otro perito, etcétera, y solo tienes documentación que estudiar. Pero a lo mejor dentro de esa documentación pues puedes completar el caso buscando pues información referente a un teléfono o a un email que aparece ahí, no sé, añadiendo más luz a los datos que te están presentando. Entonces hay muchas casuísticas, muchas posibilidades. Aún dentro, por ejemplo, es que yo siempre hablo de competencia desleal porque a nivel de empresa el 80% de los casos que llevamos es competencia desleal, pero competencia desleal por parte de gente de dentro, siempre. Aunque en algún caso sí que ha habido implicación por parte de la competencia, normalmente ha sido gente de dentro. Incluso en ese tipo de casos nunca nos encontramos las mismas casuísticas ni los mismos elementos a estudiar. Depende. Pero bueno, nosotros, claro, ahí trabajamos con todo tipo de dispositivos, desde el portátil del comercial, el teléfono móvil, la tablet, los ordenadores que se usaban en el departamento de ingeniería para diseñar los planos. Claro, ahí hay millones de opciones, depende del caso. En particular el mayor tipo de casos son estudio de móviles, conversaciones de WhatsApp, básicamente. Eso a nivel particular es lo que más se pide. Y también recuperación de datos. Bueno, y en empresa también mucha recuperación de datos y estudio de dónde está la fuga de información. Luego hay más casuísticas, pues plagios, por ejemplo. Bueno, otro tipo de problemas con estafas. Hay mucha estafa al CEO. Y luego sí que nos encontramos nuestros clientes cuando les entra el ransomware y ahí hay que hacer la respuesta de esos casos también. Desde el año pasado, desde la segunda mitad del año pasado, la cantidad de problemas que encontramos de ransomware en cliente ha crecido también muchísimo y las estafas al CEO también muchísimo. Llevamos un montón de casos de ese tipo. Eso es un poco el resumen del día. Bien. Bueno, ahora le toca a Álvaro, que le tenemos ahí calladito. Y él habla mucho, ¿eh? No os creáis. Sí. Álvaro está ahí callado, pero luego se suelta y cuidado. Bueno, Álvaro, preséntate y dinos, bueno, cuéntanos algo sobre tu libro, ¿no? Vale, sobre el libro que he visto que ya le tiene ahí preparado, ¿vale? Aquí ya tengo la copia aquí preparada también, ¿vale? Arduino para hackers, POC and Hack Just for Fun. Bueno, este libro que hice junto a Alexandra, la verdad es que también nos costó bastante tiempo el realizarlo, pero al final, bueno, cuando haces el trabajo terminas contento, ¿no? Y sobre todo de que esté publicado algo de Arduino en un sector relacionado con la ciberseguridad. ¿Qué vamos a encontrar o qué tenemos en el libro? ¿Qué es lo que suelo estar hablando aquí? ¿De qué estamos comentando? Bueno, lo primero, hablar un poco de qué es la plataforma de Arduino, cómo se han acercado los microcontroladores de lo que era hace unos años, que eran muy caros y estaban al alcance solamente de unos pocos o de los que se querían gastar el dinero en aprender para desarrollarlo, a cuando ha surgido Arduino, que al final es una placa plug and play que conectamos al ordenador y que se puede programar bastante fácil, ¿no? Eso ha habido un cambio enorme a nivel de tecnología, y cómo podemos hacer tecnología hoy en día gracias a estos dispositivos. Entonces, básicamente vemos en el libro un poco el lenguaje de programación, las placas Arduino, cómo están hechas por fuera, y luego tiene un enfoque orientado a los tipos de comunicaciones que existen entre estos microcontroladores. Es decir, por un lado, las comunicaciones en serie, que entre varios dispositivos. La comunicación en serie la tenemos hoy en día en los mismos USB, ¿no? Un pendrive está haciendo una comunicación serie. Pues al final, un microcontrolador que tiene información y puede realizar operaciones se puede comunicar con otras placas para intercambiar datos. Y no solamente a través de un cable, como sería el serial, sino a través de radiofrecuencia, a través de NFC, a través de Internet, ¿vale? Todos estos tipos de comunicaciones que pueden realizar las placas
y también orientado a la parte de ciberseguridad. ¿Cómo lo hemos juntado? Por ejemplo, hablando de comunicación en serie, hacemos el proyecto del Raverdaki hecho con microcontroladores, que al final es un teclado automático. El teclado es comunicación serie con el ordenador. Se va a comunicar con el ordenador a través de un USB o bien un USB que mediante radiofrecuencia esté mandando la señal de las teclas, ¿no? Al final es información que se está transmitiendo de un dispositivo a otro. Se hace el Raverdaki, con respecto a NFC se construye un lector NFC como el que podemos comprar ya preparado para ser un lector NFC, o bien hacerlos nosotros y que el ordenador nos lo detecte como lector NFC y, por supuesto, técnicas de ataque a NFC, las técnicas conocidas que hay de ataque en NFC. Y tirando ya de este hilo de comunicación entre dispositivos, llegamos a la parte de IoT. Y al final un dispositivo conectado a Internet, que es un dispositivo IoT, ¿no? En su propio nombre está indicado. Al final también tocamos una parte de Internet, haciendo algunas pruebas de concepto, como mandar un tweet, que ese tweet, al final la placa Arduino, el microcontrolador, nos está linkando componentes del mundo físico con un mundo digital, de tal manera que sería una especie de acción-reacción. Si yo tengo un sensor que espera que yo entre en una habitación, ¿vale? Cuando yo entro a esa habitación, ¿qué va a pasar? Que quiero que mande, por ejemplo, un tweet y avise, ¿no? de qué ha pasado esto. Siguiendo esta línea, hablamos una parte también de domótica y de cómo configurar un servidor propio de domótica y con Arduino, pues bueno, mandar datos a nuestro panel, a un panel, a un pequeño dashboard y poder manejar desde ahí los dispositivos, ¿vale? Eso es un poco lo que encontramos en este libro de aquí. Vale. Yo, Álvaro, perfecto. Pero, Fran, yo creo que estaba bien en el libro, pero ¿quién es Álvaro Núñez? Te ha faltado, ¿no? Se han presentado Beatriz, se ha presentado Sí. Pilar. Vale, bueno. Vale, yo me defino, y de hecho está puesto en My Public Inbox mi definición, como entusiasta de la tecnología, la seguridad informática y el mundo maker. No me dedico profesionalmente al mundo maker, trabajo en Telefónica Tech, en la parte del laboratorio de innovación, o en el área de innovación, pero realmente la parte maker de toda la vida me ha gustado mucho, desde, bueno, prácticamente este verano creo que va a ser ya unos 6 años, cuando yo empecé, no tenía ni idea de Arduino, pero empecé a ver las impresoras 3D y es que me apasionaron. Dije, yo es que necesito una impresora 3D, no sé para qué, pero la necesito. Y empecé comprándome una placa Arduino Mega para hacer la impresora 3D. ¿Vale? Hay un firmware, hay una comunidad enorme, tanto de la parte hardware de las impresoras como de la parte software. Y hay proyectos, firmware abiertos, como es Marlin, que bueno, te dan básicamente una guía de cómo hacerlo. Y pues nada, empecé a tirar, me gustaba mucho esa parte, me gustaba mucho cacharrear, porque con Arduino tenemos una doble enseñanza. Por un lado tenemos la enseñanza de circuitos, la enseñanza del hardware, ¿no? De aprender cómo va la corriente. Tenemos una parte de circuitos que también viene muy bien para aprender, por ejemplo, robótica. Y luego, por otro lado, el desarrollo de software. Entonces, bueno, juntas dos mundos y empecé ahí. Y actualmente, pues bueno, maker en mi parte libre, ¿no? Y en todo lo que pueda aportar a la... Bueno, también lo has incorporado en algunos proyectos. Sí, en la medida de lo posible. Sí, por eso. Vale, Fran, perdona, ¿qué querías comentarle a Álvaro? No, nada, solamente decirte eso. Bueno, tú sabes que yo estaba en Estados Unidos trabajando un tiempo y he ido como a 4 ferias maker de la revista Make. Sí, y me he alucinado en Brooklyn, era algo impresionante. Eso se echa de menos aquí en España. Aquí no hay eventos como... Hay muchos de ciberseguridad, pero tanto los Hackspace como lo que es los eventos maker, yo no veo ese movimiento, ¿no? Falta algo, ¿no, Álvaro? ¿Tú qué opinas? Sí, es verdad. No se conoce aquí en España tanto como eso, ¿no? A ver, esa feria gigante, la organiza Make, ¿vale? Que es la revista de referencia del mundo maker. Y es verdad que aquí en España no está tan extendido. Hay gente muy buena, hay perfiles de gente que lleva mucho la parte de hardware libre y apoya este tipo de movimientos. Pero en cuanto a lo que tú comentas, Fran, de feria, es verdad que aquí en España no hay ese movimiento, ¿no? Uh-huh. Se echa mucho de menos eso, ¿eh? Sí. Bien. Pues yo quería lanzaros una pregunta a los 4 realmente. Fran también puedes participar perfectamente. Sobre el tema de la enseñanza,
sobre la enseñanza actual, si vosotros creéis que es fácil entrar, por ejemplo, en vuestros sectores, ¿no? O en vuestras ramas dentro del sector, porque en el caso de Álvaro, Pilar y Beatriz, pues estáis en un sector similar, pero ¿creéis que es sencillo entrar en estos sectores tecnológicos y qué consejo daríais vosotros a la gente que quiere introducirse? Si queréis empezamos por Beatriz, Pilar, Álvaro, como hemos hecho antes ese turno. Bien. Vale, pues a ver, preguntas muchas cosas en una sola pregunta. En cuanto a la educación, yo sí que creo que cada vez es más fácil el acceso a carreras a lo mejor tecnológicas, sobre todo si hablamos un poco algo que se está comentando mucho últimamente y es las vocaciones femeninas en STEM, en ciencia y tecnología, ingenierías y demás. Yo creo que o sea, no hay ninguna barrera real que te impida acceder, más allá de tu capacidad, pero también es cierto que a lo mejor faltan referentes o falta esa vocación que no sabemos por qué a partir de cierta edad pues se pierde. Y en cuanto a la educación, pues no sé, hasta ahora yo creía que no había cambiado demasiado la forma en la que se enseñaba o aprendíamos, pero creo que esta crisis que estamos viviendo nos va o ha acelerado mucho las cosas y vamos a dar pasos muy grandes en cuanto a la educación online, por así decir, o al e-learning, plataformas que ahora mismo se utilizaban a lo mejor en un entorno menos oficial o menos reglado, y que yo creo que, bueno, pues algo que a lo mejor habría venido a lo largo, se habría establecido a lo mejor a lo largo de una década o de varios años, pues está sufriendo un acelerón y un empujón, y muchas de las cosas que ahora estamos viendo que se están haciendo desde colegios y desde la universidad probablemente son iniciativas que están surgiendo ahora y que han llegado para quedarse. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos el conocimiento ahora mismo más al alcance de la mano que nunca, pero también falta el hacer un buen uso de él y despertar esas vocaciones. Bueno, yo lo que veo en todo el tiempo que llevo dando clases es que hay de generación en generación van cambiando las actitudes. Y antes te lo tenías que currar mucho y había cosas que ya no preguntabas. Y ahora a mí, por ejemplo, me preguntan todo, todo. Es como yo antes sabía, o cuando yo estudiaba, sabía que me tenía que buscar la vida mucho. A mí ahora los alumnos me dicen, ¿y esto cómo lo hago? Y esto no lo explicaste, y esto, claro, y hay determinadas materias como es la ciberseguridad, y en mi caso, dentro de la ciberseguridad, el forense, que te tienes que buscar mucho en la vida, las cosas cambian mucho y tienes que estar constantemente investigando. Y lo que veo es eso, que o es vocacional y ya te sale el investigar, porque te sale todo, porque tienes ese feeling con la materia que estás estudiando y te gusta y te vuelcas, o si no, te lo tienes que currar mucho, mucho, para que llegar a compensar esa no vocación, ¿no? Y creo que las generaciones actuales tienden a ser más cómodos y creen que lo tienen que recibir todo mascado o no entienden tanto el concepto de investigación. Perdona que te corte, Pilar, perdona que te corte, no pierdas el hilo, pero es que justo lo que estás comentando, Fran, le sonará, porque en el episodio anterior justo hablaron lo mismo que estás contando tú. Sin que tú hayas visto o les hayas escuchado a los otros compañeros, estaban hablando de inmediatez, ¿no? Vivimos en una sociedad de la inmediatez, ¿no? Es decir, si esto pasa de 2-3 minutos, ya no me interesa. Exacto. Y justo en el plano de la ciberseguridad, recuerdo que Carlos y Sergio hablaban de eso, ¿no? De que en el mundo de la seguridad es una especialización por encima de muchas cosas donde hay una base muy importante. Entonces, si tú directamente no tienes esa base, no quieres adquirir esa base, directamente vas al objetivo, al final te quedas por el camino, ¿no? Y perdías la motivación y claro. Justamente es muy interesante porque justo me he recordado hace unos días cuando hablamos con ellos. Perdona que te he cortado, pero era justo porque... Claro, y yo creo que estamos en un sector que la experiencia te da un plus, o sea,
los libros están muy bien y nosotros al escribir un libro damos bases técnicas de lo que a nosotros nos ha servido, porque estoy segura que otros peritos no usan las mismas herramientas que yo. Y la experiencia es la que a cada uno les sirve para poder discernir, para ver más rápido por dónde pudo entrar esto o cómo puedo solucionar este problema, ¿no? Si queremos la inmediatez de la que ahora parece que es lo que todos queremos, ¿no? Esa inmediatez, es imposible, porque la experiencia te la da el estudio, el ver qué está pasando aquí, el dedicarle horas al trabajo. Y no es solo dame la herramienta que yo saco el informe, porque le he dado aquí al botoncito que pone report, ¿no? Entonces, claro, creo que nuestro sector no es ese tipo de sector. Nosotros estamos siempre estudiando, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos buscando. Entonces, claro, si además no tienes vocación, se complica más la cosa. Y creo que hay mucho nervio, ¿no? En las generaciones actuales. Es como eso, lo quiero ya y quiero solucionarlo ya y eso no es posible. Esto pasa por currártelo mucho, estudiar mucho y aún con la experiencia, yo aún puedo decir que tengo casos muy complicados, aún con la experiencia que tengo y que les tengo que dedicar muchísimo trabajo. Entonces, claro, esto es siempre estar buscando y siempre saltando obstáculos. Entonces, creo que hay que tener eso presente si te quieres dedicar a algo dentro del ámbito de la ciberseguridad. Sí, es lo que decía Pablo, es la base y también la falta del background, ¿no? De que le falta como una base técnica muy grande. Tú no puedes ir directamente a saber hacer un SQL injection si antes no sabes manejar SQL, por ejemplo. Exacto. ¿no? Cosas así que son sencillas, Sí. pero que me he encontrado casos justamente de eso, de SQL injection sin saber SQL, ¿no? Es curioso. Sí. Y que yo creo que tienes que tener ese feeling, ¿no? Con lo que estás haciendo. Y en ciberseguridad creo que todos los que estamos en esto lo sentimos, ¿no? Tenemos pasión por lo que hacemos. Entonces, por eso digo, vale, yo creo que también te puedes dedicar a esto sin que te encante, pero que le tienes que poner horas y horas y horas para que esto pueda seguir adelante. Y no existe la varita mágica. Y porque le preguntes al profe, oye, o dame tú esta ISO, o búscame tú esto. Sí, mira, hay una cosa que les digo siempre en las clases es, bueno, yo lo hago aquí y está todo bien, ¿no? Todo sale, o sea, viene preparado también, ¿no? Viene todo ahí masticado, ya son años también. Sí. Y entonces a mí me sale y es todo fácil. Y además te dicen, no, me parece fácil. Y dices, bueno, eso creo que es bueno. Que te parezca fácil, creo que es bueno porque creo que lo has asimilado. Pero hasta que ellos no se ponen, les digo, esto no vale nada si tú no llegas y luego lo pruebas. O sea, tienes que ponerte tú con tus máquinas virtuales, con tus contenedores, con lo que sea. Exacto. Y tienes que probar, porque es que si no, no vas a adquirir ese conocimiento en algo tan sencillo como, vale, yo puedo ver a una persona hacerlo y te puedes quedar un poco con la idea, pero hasta que tú no te enfrentas al problema, tienes un problema, vale la redundancia, ¿no? Claro. Así que es interesante la reflexión. Álvaro. Bueno, pues yo con respecto a la enseñanza actual y si es fácil entrar, me voy a referir, por cambiar el tema, antes de entrar tanto en ciberseguridad, volviendo a los microcontroladores, y por destacar cómo ha evolucionado la tecnología y cómo la ha puesto al alcance de cualquiera. Como he dicho antes, antes un microcontrolador estaban en las prácticas de la universidad, donde se daba, y te valía $100 un kit, de tal manera que los estudiantes de ahí hacían esperas, ¿no? Se metían en la lista de espera para el aula donde podían hacer las prácticas con la materia de la universidad. Al final, gracias a proyectos, por ejemplo, como Arduino, un profesor de la Universidad de Ibria de Italia, y también se unieron 2 españoles y el otro no me acuerdo dónde era, pero bueno, se unieron 4 personas, ¿no? Se empezó a hacer el proyecto más grande, decidieron cambiar eso, ¿no? Y se cambió la tecnología, es decir, no tiene nada que ver cómo se hacía tecnología antes a cómo se hace hoy en día. Yo creo que en ese aspecto ha evolucionado todo mucho, ¿no? Se ha hecho todo mucho más simple. De hecho, hoy en día se puede aprender programación mediante bloques, ¿no? Tenemos Scratch, podemos aprender programación. Y esto, Fran, no sé si tú lo sabrás, pero creo recordar que en Estados Unidos, ya desde los colegios, no es que les esté enseñando programación como a lo mejor a nivel de Python o JavaScript o algo así,
pero sí que tienen una especie como de pensamiento, ¿no? De programación, ¿no? A los niños, digamos que en los colegios ya les dan como esa manera, ¿no? De resolver los problemas para que en un futuro se pueda... No sé si te suena a ti algo de esto. Sí, me suena. De hecho, es una aproximación lógica que hacen, una asignatura parecida a esa, pero es que después también tienen sus talleres propios donde tú eliges, por ejemplo, el taller de debate, el taller de tal, pues también tienes el taller de programación como una parte obligatoria, ¿no? Qué bueno. Pues sí, se echa de menos eso, se echa lo de la programación y también se echa de menos algo del tema de hablar en público. Esto no tiene nada que ver, pero son dos asignaturas que la tienen obligatorias allí y que aquí no sé por qué, no se da. Sí, pero yo creo que en España, Álvaro, yo creo que en España ya hay bastantes colegios, creo, yo tampoco soy un experto porque no tengo hijos, ¿no? Pero yo creo que hay bastantes colegios que sí que desde pequeños les están metiendo temas de Scratch y les están empezando a aplicar la lógica. Hablar en público no lo sé, pero eso sí, igual no sé qué tipo de colegios, pero sí que sé que hay, bueno, no sé, Pilar, Beatriz, si podéis añadir algo de sobre esto, pero sí que en España sí que hay también una serie de asignaturas que se están dando desde jovencitos, en temas y utilizan Scratch. Claro. Ya os digo que no sé deciros en qué tipo de colegios. Aquí en Galicia, por ejemplo, si desde el Colegio de Ingeniería Informática se dan, porque tiene acuerdos con la Consejería de Educación, sí que se han dado el módulo de Scratch en colegios por toda Galicia, pero siempre como algo, como una actividad extraescolar, no dentro del colegio. No conozco si hay colegios que lo han metido dentro de su plan de estudios. Yo, a ver, creo que no forma parte de, como dice Pilar, de las materias o de la memoria pedagógica obligatoria, por así decir, pero sí que es cierto que cada vez hay más talleres o más actividades extraescolares enfocadas a ello. Pero realmente tampoco creo que la programación como tal sea, es decir, el lenguaje es lo de menos. Al final no deja de ser lógica matemática o lógica y es enseñar a los niños a pensar. O sea, pues, y en cuanto a lo de hablar en público, creo que es una asignatura que tenemos pendiente en España, desde luego. Tenemos demasiada miedo escénico y demasiada vergüenza a hacerlo mal. Y también pues un poco lo mismo. Creo que cada vez hay más iniciativas, hay concursos de debate, hay pues eso, el tipo de típico elevator pitch. Pero sí, yo creo que también es algo muy cultural. O sea, yo lo noto incluso cuando salimos fuera a congresos y demás, que nos cuesta mucho más que a otras nacionalidades. De hecho, yo recuerdo en la universidad cuando estamos, ahora ya no tanto porque estoy ya con las dos empresas, con los dos proyectos, pero cuando estaba en la universidad como profesora y como investigadora, yo recuerdo cuando venía alguien de visita, hacías el esfuerzo, te pasabas el día en el laboratorio hablando con él en inglés, pero a la hora de comer casi nadie se quería sentar a su lado porque te... Eso pasa todavía ahora, ¿eh? Sí, eso pasa todavía. Es una cosa como que tenemos ese miedo a es que hablo mal, es que pronuncio mal, es que voy a decir una tontería. Pasaba igual en la universidad, o sea, yo recuerdo que tú ves en las películas americanas como todo el mundo es una especie de debate en la universidad y una especie de charla. Y yo recuerdo aquí cuando el profesor decía alguna duda, todo el mundo era un silencio sepulcral, ha pasado un ángel y nadie decía nada. No fuera así que dijeras una tontería. Sí, tal cual. Bueno, pues cambiando un poco de tema, hay dos temas que quiero proponeros, no sé por cuál empezar. Por un lado tenemos, Fran, elige tú, tenemos la inteligencia artificial, sobre un poco bueno, ya sabes, qué pensáis sobre ello, qué aplicaciones le veis, tanto presente como en futuro. Ese es un tema, o si queréis que saquemos primero el tema del emprendimiento, que yo creo que es algo que, por supuesto, teniendo a dos personas emprendedoras como vosotras aquí, y bueno, nosotros que los tres somos también fieles a apoyar el emprendimiento, ¿no? Yo creo que los tres, en este caso, somos así, pero bueno, vosotras dos que tenéis esa experiencia, también es un tema que queremos tocar. Entonces, elige tú, Fran, no sé, el que tú quieras. Yo antes de elegir voy a decir que yo compilaba en C con un monitor en fósforo naranja. En modo texto. O sea, que a mí que no vengan ahora. Que no, tía, además no había internet. Fran, yo también. Yo soy muy viejo ya. Yo también.
Ahí lo dejo, ¿eh? Yo te entiendo, sí. Madre mía. Pues no sé, Pablo, ¿te parece lo de la IA, ¿no? Que es el tema que está más de moda, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo creéis que va a impactar en vuestro sector concreto, en vuestro mundo, ¿no? A ver quién quiere empezar. A ver, yo os puedo hablar como totalmente ajena, o sea, para nada experta, pero sí que tengo algún experto cerca, en concreto mi hermano. Pues se dedica a la inteligencia artificial, también es teleco, también hizo la tesis, pero bueno, se fue hacia esa rama. Estuvo 6 años en Estados Unidos, en Washington, luego en Londres y ahora está de vuelta en España. Y yo creo que la imagen que tenemos los no expertos, pues igual no se hace muy bien la divulgación, es como esa imagen de apocalíptica o de miedo, de va a sustituir a las personas. Y yo recuerdo que me decía mi hermano hace poco, decía, mira, llevo un mes intentando enseñarle a la máquina, que porque se dedicó en su momento a imagen médica, me decía que identifique en una ecografía el cráneo de un bebé, dice, a ti en una mañana te puedo enseñar a distinguirlo, dice, lleva un mes y todavía no distingue bien. Entonces tampoco es esa imagen que nos venden como que las máquinas se van a rebelar contra el hombre y nos van a sustituir, pero sí que creo que son herramientas muy potentes que a lo mejor no se hace bien la comunicación a la sociedad, la capacidad, y que desde luego no se están utilizando bien, porque yo creo que, por ejemplo, estamos viviendo un caso en el que se podía haber hecho uso de la inteligencia artificial. Igual estoy diciendo una tontería, pero a lo mejor este escenario que estamos viviendo de casi la mitad del planeta encerrado en casa y tomándose medidas tarde y mal, a lo mejor se podía haber mejorado la situación que estamos viviendo. Posiblemente sí. No sé el resto qué opina, pero posiblemente sí. Es más, cuando nos hablan de los modelos y de la evolución de la pandemia, etcétera, lo que están utilizando al final son modelos de inteligencia artificial. Entonces, está en uso, o sea, es una herramienta, una tecnología que se está haciendo uso de ella y puede que se hubiese podido hacer uso para una prevención o una alerta, pero también yo creo, pero bueno, esta es una opinión personal, que las alertas han estado ahí, ¿no? Y Claro, bueno, claro. no se ha reaccionado a tiempo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que está ahí la herramienta, que probablemente ha habido muchos avisos, pero que el problema es que no se hace un uso adecuado, que al final el factor humano está ahí y por mucho que tengas inteligencia artificial y por mucho que se avise, si no se toman las medidas adecuadas, pues... Pero creo que es un claro ejemplo en el que a lo mejor haciéndose un buen uso de la inteligencia artificial podríamos estar en una situación mucho menos drástica o mucho menos extraña como esta que estamos viviendo. Pero fíjate, si no se le hace caso a la OMS, ¿cómo se va a hacer caso a un programa, no? Entonces, Totalmente. ese es el problema, claro, es complicado. Sí, También entra el problema de los datasets, ¿no? Porque cada vez son más grandes, Claro. siempre ese es el punto débil de Machine Learning, ¿no? Sí. Que hace falta datasets, es un tema también complejo, sí. Sí. Bueno, Pilar y Álvaro, no sé si tenéis alguna opinión sobre ello, sobre cómo va a impactar, por ejemplo, a Pilar se lo vamos a poner un poco más fácil. ¿Cómo va a impactar la inteligencia artificial en el mundo de la ciberseguridad? ¿Cómo ha impactado? ¿Cómo puede ayudar? ¿Cómo puede poner las cosas difíciles? También puede ser un poco por ahí. Y Álvaro, te lanzo la pregunta para que la vayas pensando. ¿Cómo puede o cómo va a impactar o cómo impacta la inteligencia artificial en el mundo maker? Pues si conoces algún tema que contar. Pilar. A ver, yo creo que ya hay software que utiliza técnicas de inteligencia artificial para detectar APTs. Creo que va a ser van a marcar un cambio y el software de detección de malware, ataques, etcétera, el mejor va a ser el que lleve parte de inteligencia artificial y ya en el mercado se nota, no quiero decir marcas, pero bueno, creo que ya hay cierta diferencia en ese tipo de software y va a ser muy necesario. ¿Qué pasa? Que la parte de los malos también va a utilizar la inteligencia artificial seguro para perfeccionar sus ataques. Pero creo que al final, bueno, siempre estamos metidos en una guerra y hay que utilizar todas las armas. Pero desde luego va a marcar una diferencia. Antes nos contabas lo de la estafa del CEO, que es una de las estafas que más ocurren en vuestro día a día como analistas forenses. Entonces, Fran te puede contar, ¿no? Pues yo te puedo contar el proyecto
un proyecto que nosotros presentamos junto con nuestro compañero Enrique Blanco en varios congresos de seguridad, en el que mostrábamos una estafa del CEO diferente. Lógicamente, es una evolución de lo que puede llegar a ser con tecnología que era capaz de recrear el vídeo de una persona que no es esa persona, pero que aparentemente es esa persona. Por ejemplo, el vídeo más típico que podéis encontrar es el de Obama, ¿no? El del falso Obama, que le escuchas y le ves y dices es Obama. Nosotros hicimos un ejemplo con Chema Alonso, ¿no? en el que pues salía Chema y hablaba como Chema, además, ¿no? Que era lo más impactante. Es decir, una inteligencia artificial que habíamos enseñado a hablar como Chema, y una inteligencia artificial que era capaz de generar esos frames de ese vídeo de Chema. Sí. Y entonces esta estafa del CEO lo que mostrábamos era un poco, pues en vez de mandarte un correo electrónico pidiéndote dinero, suplantando a un CEO de una organización, lo que hago es mandarte un audio o mandarte el vídeo con el audio, oye, y te sale el CEO hablando y te dice, oye, al contable de la empresa tienes que enviar esta cantidad. Claro, el impacto ya de primeras es brutal, ¿no? Porque lógicamente esto no creo que evolucione por ahí. O sea, no creo que haya que luchar contra eso, aunque bueno, yo creo que o ciertas empresas lo que ven es que el verdadero riesgo puede ir a cómo afecta a la reputación empresarial un vídeo de un CEO hablando o diciendo ciertas cosas que realmente ese vídeo no existe, ¿no? No es real. Sí, totalmente. Es que yo ya pienso, nosotros cuando certificamos si un vídeo está manipulado o no o una grabación de voz en un juzgado, las herramientas estándar que usábamos antes ya no nos valen. Y es verdad que hay software en el mercado que te... En el Forensic European Expo de hace 2 años conocí a unos chicos que están en Irlanda, pero eran de Europa del Este, y desarrollaban un software para detección de manipulación en grabaciones de voz y en vídeos, y habían empezado a meter inteligencia artificial precisamente por estos temas. Les perdí la pista porque, bueno, es esto de request code, ¿no? A ver cuánto nos costaba, me dijeron el precio y, bueno, de momento no nos lo podíamos permitir y a una hora tampoco. Pero ellos ya estaban contemplando esas opciones. Pero claro, hablamos de... todo eso sube muchísimo el precio del software que lo utiliza, y nosotros hay cosas que tenemos que usar software de pago porque no tenemos herramientas que nos permitan analizar determinadas evidencias, y este sería un caso. Y una técnica estándar de análisis de voz, por ejemplo, o de imágenes no nos valdría ya para esto. Entonces, bueno, ejemplo, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Sí. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Álvaro. Bueno, inteligencia artificial aplicada a Maker, yo lo tiraría más quizás por la rama de IoT, ¿no? Porque al final el Maker hoy en día, ¿qué hace? Te coge sensores y la gran mayoría de microcontroladores de hoy en día ya tienen conectividad a Internet, incluso los hay híbridos, ¿no? Mitad que se conectan por Wi-Fi, mitad por Bluetooth. Yo creo que quizás pueda ir un poco más por ahí, ¿no? Ya no a lo mejor en el propio dispositivo, sino en la implementación y en los protocolos que estos trabajen. Yo qué sé, imaginemos a lo mejor para alguna utilidad, para el sector, por ejemplo, del campo o algo así, y que a lo mejor sí que te pueda predecir en base a los datos que ha ido capturando de otros años o de otras cosechas, que a lo mejor con esos datos no se pueda llegar a trabajar. Yo creo que puede ir por ahí un poco, ¿no? Al final es trabajar con la parte de datos. No, yo creo que podría ir un poco por ahí más la cosa, ¿no? Más que aplicado a hardware como tal, lo vería más el trabajo de datos que nos pueden recoger estos sensores que tengamos conectados. Aún así, ahora sí que hay también algunas formas de exportar cierta IA o cierto machine learning a algunos dispositivos. No Arduino, porque Arduino se queda un poco corto, pero con las Raspberry Pi, por ejemplo, está TensorFlow Lite, o también puedes lo que puedes hacer, que es lo que hemos hecho nosotros, es coger, enseñar el modelo, como por ejemplo en el Disable Machine de Google, exportar de ahí el modelo en TensorFlow Lite, importarlo después en la Raspberry Pi, con lo cual todo el cálculo gordo se lo has dejado a Google, que te ha hecho el modelo, y tú exportas solamente ya lo que es el modelo entrenado, y así se abre un mundo también de aplicaciones IoT en dispositivos un poquito más complejos, no Arduino, pero sí Raspberry Pi, por ejemplo, no es.
Sí, a ver, al final la Raspberry y tal tienen más potencia de cálculo, ¿no? Al final tienen un microprocesador, no un microcontrolador, que yo creo que es al final, sobre todo, igual para tratamiento de imagen, a lo mejor, ¿no? Y Eso es. ese tipo de cosas. Vale, pues si queréis, y ya para finalizar, entramos en la parte del emprendimiento. Es un tema que teníamos que tocar en este episodio, porque teniendo a Pilar y Beatriz, pues era casi de obligatorio. Nada, simplemente hablarnos un poco de cómo os dio por emprender, que yo creo que es muy interesante para que la gente conozca un poco vuestro caso. Aunque bueno, Pilar antes lo ha comentado bastante. Y no sé, un poco problemas que habéis tenido a la hora de emprender y recomendaciones que daríais a los nuevos emprendedores. Vale, pues empiezo yo, si os parece. Yo, cuando me preguntan eso, una vez recuerdo hablando con mis hermanos que me recordaron que de pequeños, yo tengo 2 hermanos, somos 3, y siempre decían que yo quería jugar a los jefes, bueno, a oficinas, y que yo siempre era la jefa. Entonces, igual por ahí, sí, pero en mi caso sí que fue un proceso, ya fuera, aparte del chiste, sí que fue un proceso bastante natural y no muy premeditado. Yo estaba muy cómoda en la universidad como investigadora, pensando en hacer carrera dentro de la universidad como profesora e investigadora. Teníamos una patente, estamos en un grupo de investigación donde bueno, pues había varias líneas de investigación y una de ellas era la medida de seguridad que posteriormente comercializamos a través de la spin-off. Y bueno, sí que era algo que veíamos con bastante frecuencia en el centro, que bueno, pues que las patentes acababan en un cajón. Acaba el proyecto de investigación, la financiación en la universidad depende un poco de lo que esté de moda, te tienes que adaptar a lo que se financia en cada momento, dejas la tecnología que sea y dices, esto tendríamos que pensar porque está muy bien, nos ha quedado muy bien, luego nunca se hacía nada. Y nos pasó un par de veces de ver, pues a lo mejor una empresa, recuerdo una vez eran unos japoneses y otra vez unos americanos, que años después estaban comercializando algo muy parecido a lo que nosotros habíamos patentado, habíamos investigado, pues igual 10 años antes. Entonces, con todo esto, lo que ocurrió fue que nos llamaron en la UPM, de Actúa UPM, que tienen una competición de ideas de negocio. Nos propusieron que participáramos con la patente de la tecnología de la medida de seguridad. Un poco por ver, o de broma, decidimos participar, fuimos pasando fases, acabamos ganando aquella edición. Y sí que Carlos y yo, que éramos los más jóvenes del grupo, pues decidimos que queríamos intentarlo. Muy ingenuos nosotros. Queríamos totalmente ingenuidad, ¿no? Yo todavía lo digo, si no hubiéramos sido tan ingenuos y nos hubiéramos leído la historia de Mark Zuckerberg y que en 2 años íbamos a estar pues en nuestro yate, pues igual no nos habríamos metido. Pero sí que es verdad que decidimos que, bueno, pues que si no la patente se iba a quedar en un cajón porque era un sector muy complicado, nadie iba a venir a buscarnos a la UPM a pedirnos la patente. Era un sector bastante cerrado y hermético y decidimos pues intentar llevarlo al mercado. Y fue un poco así. Todo el proceso ha sido muy natural. Hemos sido muy receptivos, que es algo que yo siempre recomiendo, a lo que te dice el mercado. Conforme más lo vas conociendo, pues más tienes que cambiar tu plan de negocio. Al final no se parece nada a lo que pensabas al principio. Y es un aprendizaje continuo. Y desde luego yo el principal consejo que doy, aparte de trabajar muchísimo, que es trabajar, trabajar y trabajar, es una montaña rusa, va a haber momentos de subidón y va a haber momentos en los que piensas que en menuda me he metido, pero sobre todo hay que estar muy abierto a lo que vas aprendiendo y a lo que el mercado te dice. Porque hay veces que yo lo he visto, te obcecas, o lo he visto en otros casos, se obcecan en que ellos tienen clarísimo lo que tiene que pasar, su estudio de mercado y su business plan es perfecto y es el mercado el que es idiota y no lo entienden y no lo están viendo como ellos. Y entonces si te obcecas en que tú tienes razón y que el mercado no, pues al final pierdes tiempo y mucho dinero. Entonces ese es yo creo el consejo más útil que puedo dar a quien esté pensando en emprender. Bueno, en nuestro caso,
también no fue algo planeado. Nosotros, como con la primera empresa, hacíamos cosillas para nosotros, scripts y chorraditas, pero luego vimos que las chorraditas eran útiles, dijimos, va, pues vamos a intentar sacarle partido a esto, ¿no? Lo que pasa que montamos la segunda empresa hace 2 años para sacar un producto que lo llamamos Direct Dump, que es una combinación de hardware y software que lo hemos convertido en un maletín para llegar a los incidentes, conectar a los equipos encendidos, no necesita drivers y sacar la memoria de la RAM. Y en un futuro está pensado para sacar los datos del disco duro también y hacer un forense rápido, ¿no? Por lo menos darte todos los datos. Es importante no instalar drivers, por eso lleva componente hardware, porque para nosotros que somos peritos no queremos alterar para nada la evidencia, ¿no? Entonces es como sacar la snapshot de lo que está sucediendo en ese equipo en ese momento y sin tener que apagarlo. Esa era nuestra idea y veíamos que no había nada en el mercado así. Claro, nuestra historia, yo no conocía mucho el mundo startup, entonces empezamos en una aceleradora gallega, una aceleradora horizontal, ¿no? Ahí estábamos equipos de muchos tipos, desde unos compañeros que hacían cerveza tradicional, otros chicos que hacían té orgánico, nosotros hacíamos el maletín forense, bueno, había otro equipo también de ciberseguridad, pero bueno, estábamos gente muy variopinta. Claro, entonces ahí pues tienes mentores, te empiezan a dar formación y yo intentaba seguir lo que me decían y creo que ahora ya tengo la suficiente experiencia como hacer lo que yo creo que debo hacer, no lo que debería hacer una startup, porque el modelo startup viene ya establecido para unos modelos que sí pueden ser muy rápidos porque son software, puramente software, sobre todo software sencillo, no complejo, que puede escalar rápido. Y yo me doy cuenta que nosotros nunca hemos encajado en eso, menos teniendo un componente hardware. Después de esa experiencia, bueno, ahí nos dieron financiación, unos préstamos. Gracias a esos préstamos hemos podido llegar a donde estamos ahora. Si no hubiésemos tenido ese paso, nunca hubiésemos llegado a este punto. Pero claro, ahora con mi experiencia, yo sí veo que yo hubiese hecho cosas a lo mejor de otra forma. El año pasado estuvimos en INCIBE. En INCIBE fue una experiencia súper positiva porque ya es una aceleradora vertical, ciberseguridad. Los contactos ya son muy específicos, los mentores también son, bueno, cosas más concretas. Ahí ganamos, que la verdad fue un subidón porque estábamos ya un poco... Yo me pasé un año buscando pasta por todos los fondos de inversión y no conseguí nada. Hasta conocimos el ecosistema israelita, pero no pudimos conseguir pasta sin ventas. O sea, aquí, si no tienes tracción, porque nosotros somos mucha investigación, entonces el concepto startup que investiga y necesita mucha pasta para investigar, no hemos sido capaces. Lo que estamos haciendo ahora es que con la empresa de servicios, con Forensic, alimentamos las 2 empresas. Y eso es como estamos trabajando, nos autoabastecemos. Yo ya creo que no encajamos en concepto estándar, estamos en otra línea y tenemos que buscar, y qué es lo que hemos hecho desde el año pasado, buscando otras opciones y manteniéndonos con nuestro propio dinero. O sea, una empresa al final, la de servicios, es la que nos genera los ingresos para poder crear producto e investigar. Porque bueno, claro, todo el mundo me decía también, bueno, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Todo el mundo decía, no, el dinero está ahí fuera, es que los fondos, es que un CEDETI, un Neotec, y yo ya, pero es que luego empecé a investigar y empecé a mirar todos los tipos de ayudas que había, porque había muchísimas ayudas, pero resulta que vi que no teníamos músculo económico para aguantar esas ayudas. Porque muchas de esas ayudas te piden hacer un desembolso fuerte o tener ya unas condiciones económicas previas que no cumplíamos. Entonces, bueno, me fui llevando muchos chascos. Pero todo eso también me ha llevado a este punto. Quiero decir, estoy súper agradecida a todos los sitios por los que hemos pasado, toda la gente con la que he hablado, todos los nos que hemos recibido. Y bueno, estamos buscando otros caminos, simplemente. Pero es verdad lo que decías tú, Bea, esto no es en 2 años tengo un yate y como pasó con Facebook o cosas de ese tipo.
el ecosistema, aparte no se pueden comparar ecosistemas, o sea, un ecosistema americano, un ecosistema israelí que mete mogollón de pasta desde el principio, no valora tanto la atracción, es un concepto distinto a lo que puede haber en, a mí me pasa un poco en España. A mí me pasa un poco lo mismo que a ti. Nosotros teníamos una tecnología que era algo físico, que era una patente, teníamos que montar una línea de producción, entonces no era para nada comparable con software o con una startup digital. Y de hecho nuestra aceleradora fue Wayra, entonces éramos el proyecto raro, rodeados de proyectos digitales y nosotros pues con un elemento muy chulo, muy visual, pero con una línea de producción, y en cuanto a ayudas, pues es cierto. Es cierto que te exigen, no es tan fácil como ir y pedir, pero en nuestro caso, por ejemplo, gracias al Neotec y a Dos Torres Quevedo, pues conseguimos sobrevivir esos primeros años sin ingresos. Entonces, bueno, sí es verdad que a lo mejor con tecnologías como la vuestra y como la nuestra, pues tienes acceso a una financiación que a lo mejor con otro tipo de proyecto ni siquiera eres candidato posible, pero sí, es largo y no es como la versión bonita y maquillada que te cuentan después. No, no. Y por eso, en proyectos como los nuestros, que son un poco diferentes, no podemos seguir el modelo del Lean Startup que todo el mundo te intenta vender. No, 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 lee este libro. Pues no quiero ese libro. Porque yo cuando vea al que escribió ese libro, macho, Yo, joder. Pilar, me he quedado... También que básicamente cada vez que vas a pedir dinero, porque hay muchísimos foros, muchísimos eventos, y muchas veces tienes muchos inversores que luego resulta que no invierten. Nosotros nos costó conseguir la primera ronda de inversión. Y luego te pasa mucho que hay muchos organismos que efectivamente, como decías, invierten cuando tú ya no lo necesitas, básicamente. Claro. Entonces dices, es como, yo recuerdo uno de nuestros mentores que nos decía que lo importante era vender, la primera venta. Decía yo, hombre, pero ayúdame a hacer esa primera venta. Si claro. no. Es que cuando tienes que investigar, te vas a comer muchísimo tiempo intentando que el producto funcione. Entonces, claro, son proyectos con un riesgo muy alto y asumir ese riesgo es lo difícil. Que un inversor asuma ese riesgo. Creo que no. Bueno, yo vi que al final nosotros tenemos que hacer un camino distinto, que no es el de Lean Startup, y ahí estamos. Yo me he quedado con lo de la empresa de té orgánico. No sé cómo puedes lanzar una startup pero el té no es ya orgánico. ¿Qué idea tenías? Me he quedado con eso. Es broma. Pero es curioso. Debe ser una auténtica guerra y muy, muy complicado eso de sacar fondos y pelearte dentro de una aceleradora también debe ser complicado, ¿no? Es difícil emprender, es complicado. Yo es que no tengo ninguna experiencia en eso, así que no puedo decir nada. Sí. Yo creo que al principio me sentía muy tonta, al principio en la aceleradora, pasé un estrés tremendo en la primera aceleradora, porque yo no tenía experiencia con todo esto de los fondos, yo no me sabía los nombres de los fondos, ni de Business Angels, yo no conocía las ayudas, entonces claro, decía, Dios, madre mía, y claro, todo el mundo te lo ponía como muy fácil, entonces yo decía, si no consigo pasta es que soy tonta de remate. Y no conseguí pasta, pero después de ese año de peregrinación, llamando a las puertas y no conseguir pasta, claro, luego empecé a ver, oye, nosotros no tenemos por qué seguir un modelo que está claro que no vamos a poder seguir, que no... También tenemos que ver nosotros en nuestro proyecto otras opciones, entonces ahí dejé de estar tan estresada, ¿no? Pero fue al principio... Claro, no sé, todo el mundo, bueno, no todo el mundo tal vez, pero mucha gente que está en el ecosistema emprendedor te habla de muchas cosas y nunca ha emprendido. Y creo que ahí está el problema, ¿no? Que se montan unas ideas en base a un libro, historias que te han contado, porque hablo con los fondos. Hay muchos que no han emprendido nunca. Ahí está. Y entonces creo que uno debe seguir su propio camino, buscar sus propias opciones, escucharlo todo, pero valorar bien si eso encaja en tu proyecto. Totalmente. Las apps de móvil siempre tienen éxito. Será el siguiente proyecto. Pues, Fran, no sé si tienes alguna pregunta más que quieras comentar, hacer. No, yo creo que parte es genial, muy bien. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Voy a poner un momento la cámara.
Daros las gracias a los 4 por estar este ratito con nosotros. Seguro que la gente que lo escuche y lo vea, pues saca conclusiones y ideas interesantes de cada uno de vosotros. Así que nada, daros las gracias y espero que lo hayáis pasado bien, este ratito ameno dentro de la cuarentena en la que estamos. Y nos hemos despejado un poco, ¿no? Viéndonos. Y nada, daros las gracias y que paséis buena noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Vaya bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego.